Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad y el propósito de estar cerca de ti, Señor, para escuchar tu enseñanza, para escucharte a ti, hablarnos a nuestro corazón, a cada uno, Señor. Gracias porque tú conoces todo lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos y lo que corresponde a nuestro futuro. Gracias, Señor, porque en ti tenemos confianza, estamos en paz y vemos a través de las cosas del Espíritu lo que está por venir. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Buenas noches. Vamos a compartir el tema de hoy que está por acá. Bien. Pues creo que una de las cosas más importantes de nuestra vida como cristianos y como seres humanos, aparte de conocer a Dios y de tener la salvación, es vivir con todas las promesas, en todas las promesas y con todas las bendiciones que Él preparó para nosotros. Pero tenemos que saber aprovecharlas. Esto es, Dios pone lo que nos da, las promesas, la fuerza, el poder, pero nosotros tenemos que tomarlo y ponerlo en práctica. Y de eso se trata este tema. No es llegar a un lugar y ver las cosas grises como siempre muchas personas la pueden ver, pero vamos nosotros a ver lo que el Señor nos habla acerca de la tierra prometida, nuestra tierra prometida. Y cito segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, son promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. De eso se trata. Hay estorbos, obstáculos, enemigos que están impidiendo que nosotros nos apropiemos de lo que el Señor ha preparado para nuestra vida. Y ese es el tema que vamos a seguir viendo ahora, ganando mi tierra prometida. De nuevo, hago como recordatorio lo que mencionó Pablo, que pues lo que le aconteció a Israel, tal como dice Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Al salir de la esclavitud de Egipto, para nosotros es el nuevo nacimiento, para ellos era pertenecer en Egipto. Así es que el camino en el desierto nos presenta al pueblo libre de sus captores, de Faraón y de todos los capataces que los maltrataban y les exigían mucho más para poder. Era una vida tremenda, era una vida de esclavitud, pues fuerte, muy seria, muy grave. Ya podían actuar de otra manera, pero eso es siempre y cuando lo quisieran hacer. Todavía tenemos libre albedrío y tenemos que cuidar lo que el Señor nos ha dado. Para nosotros es renovar el entendimiento. Ya no estamos bajo la potestad del diablo, podemos resistirle y crucificar la carne si queremos. Luego llegamos a Canaán, la zona donde está la tierra prometida, como para ellos era la tierra física, la tierra prometida físicamente, la tierra que fluye leche y miel. Para nosotros es de paz, de gozo, de todo el fruto que vamos a encontrar ahí. Frutos abundantes de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Mucho mejor que los frutos que vieron los espías en la tierra prometida. Ahora, por supuesto que para poseerla hay que luchar y vencer enemigos. Por lo tanto, se nos habla de la vida victoriosa y consagrada. Lo mismo sucedió con el pueblo de Israel. Estamos en un paralelo. Cuando nosotros ponemos atención en la Escritura, ¿qué fue lo que sucedió
al pueblo de Israel, vamos a aprender mucho de lo que estamos sucediendo y de cómo actuar y cómo obtener lo que el Señor quiere que tengamos. Bien. Como vimos, una cosa es salir de Egipto, salir de los captores o de del maltrato del faraón y de sus capataces y guerreros, pero Egipto no salió de ellos. Ellos se habían acostumbrado tanto al sistema, a la maldad, al sujetar, a la sujeción que tenían bajo el régimen egipcio, que llegó a ser lo normal para ellos. Nacieron ahí y eso es lo que aceptaban. Pero murieron en el camino, en el periodo de prueba, porque no creyeron a aquel que los había libertado con grandes plagas que cayeron sobre Egipto, y aún la última, que fue la muerte de los primogénitos, siendo que ellos salieron íntegros y con riquezas del lugar de donde fueron cautivos. Para nosotros sería ser libres de la naturaleza de pecado, pero seguir obedeciendo los impulsos de la concupiscencia es andar en la carne. Si seguimos obedeciendo esos impulsos, andamos en la carne, y es lo mismo que le pasó a Egipto. Egipto salieron físicamente a Egipto, pero su corazón siguió con las costumbres egipcias. Segunda de Pedro 2:10 y dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, y está hablándole Pedro a los creyentes, a los cristianos, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, y sigue adelante hablando de esto. La diferencia la hace su actitud de vida, su conducta, su forma de pensar, su forma de ser, su forma de actuar, por supuesto. Vimos que también ellos tenían 7 enemigos, y nosotros vamos a estudiar precisamente cuáles son esos enemigos y cómo vencerlos y triunfar sobre ellos para conservar la tierra que Dios nos dio y disfrutar de esas bendiciones, esos frutos que nos ofrece. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual estarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. El Señor los llevó a la tierra prometida, ya sabemos, fue una guianza por medio del poder de su espíritu, la columna de fuego en la noche, la nube durante el día, de tal manera que estaban protegidos de las inclemencias del tiempo, tanto del extremo calor como del excesivo frío. El Señor les proveyó de alimento, nunca se desgastó su vestidura ni sus zapatos, de agua, de todo lo que necesitaban. El Señor se los dio durante 40 años que anduvieron en el desierto. Y el segundo versículo dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado. Aquí hay dos factores de los que se está hablando en este versículo. Una vez yo ya las entregué, dice el Señor, vas a triunfar sobre ellos, pero tienes que pelear. La victoria es tuya, pero vas a vencer si luchas para obtenerlo. Así como por medio nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. El Señor ya propuso, aquí están las promesas, es poder de Dios, es sabiduría, es revelación de Dios. Las vas a aprovechar esas promesas. Una promesa es algo que está una parte comprometida y otra comprometida en recibirla. La acción de recibir la promesa es lo que nos lleva a vencer. Continúo con el 2. Las destruirás del todo, no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Ya hablamos de esto. Aquí no se trata de
de congraciarse, de ir por los dos caminos, porque nadie puede servir a dos amos al mismo tiempo, porque con uno queda mal. Así es que las destruirás, vas a salir de la forma en que vivías, vas a dejar todas las atracciones de la carne, los impulsos de la carne, las pasiones pecaminosas van a ser quitadas de tu vida para que obtengas la bendición de la tierra prometida. Ok. Por dos razones básicas fueron permitidos. Enseñar al pueblo cómo batallar, cómo pelear, cómo guerrear, porque no sabían, eran un grupo que en poco tiempo, 40 años antes, eran esclavos y durante 40 años no tuvieron que combatir. El Señor los guardó durante todo ese tiempo. La segunda es probar su fe y obediencia. Y esto sucede para nosotros también. Nosotros somos un pueblo de hijos de Dios, elegidos por Dios, pero tenemos que aprender a guerrear, tal como lo dice aquí. Si no sabemos cómo defenderlas, si no somos soldados, vamos a perder. Necesitamos aprender a guerrear. La guerra espiritual es parte de lo que se nos enfrenta, de lo que tenemos que realizar en nuestra vida. Aparte va a ser probada nuestra fe, probada es perfeccionada, fe y obediencia a través de las circunstancias que se nos presenten, a través de todas las imposiciones, lo que hace que brote, que quiera volver a tomar control tu carne, en enojo, en ira, en impaciencia, en venganza, en todas las obras de la carne, quiere volver a tener dominio sobre tu corazón. Así es que el Señor va a probarnos para ver si nos mantenemos y para probar nuestra obediencia, pero también para perfeccionar nuestra fe. Vimos a los gergeseos. Bueno, perdón. Vimos a los heteos. Empezamos a ver gergeseos, pero esto ya es, esto que vamos a ver ahora, ya es nuevo, es algo que es un nuevo enemigo. El anterior fueron los heteos, ahora son los gergeseos. Y ahí viene la palabra de donde proviene ahora en español, gergeseos. Es uno que regresa de un peregrinaje en el sentido de ir de un lado a otro, extraviado como perdido. Así como el espíritu inmundo que cuando es liberada una persona, dijo Jesús, es el espíritu inmundo sale de él y va buscando lugar en donde habitar, lugares agradables en donde habitar. No habiendo alguno, regresa de donde salió, de aquella persona que fue liberada. Y si esa persona no hizo lo propio para en andar en el camino del Señor, en alimentarse de la Escritura, en la obediencia, y se descuida de nuevo, no va a perder la oportunidad de ese espíritu inmundo y va a ir por otros 7 peores que él, y luego va a ser peor que como estaba cuando empezó. Sí he conocido gente así, sí he conocido gente que después de una liberación, aún así persisten en decir, bueno, ok, ya me quitaron mi estorbo, ahora yo puedo seguir haciendo lo que hacía antes. Y eso es a lo que se refería el Señor. Si tú no tienes cuidado y continúas con tu tipo de vida carnal, el espíritu inmundo puede volver y vuelve y toma más espacio en tu vida, más lugar en tu vida. Si antes había un sufrimiento, ahora se multiplica porque vienen 7 peores que él. Eso fue dicho por el Señor Jesús. Este representa al enemigo. Primero, confusión, y segundo, inestabilidad. Estas dos cosas son las que se manifiestan. Son tremendas también. Es un espíritu inmundo que quiere impedir que disfrutemos de la paz, del gozo que nos ha dado el Señor. La causa de esta condición es que no está arraigado y cimentada la persona en la verdad. Es la falta de conocimiento la que esclaviza y destruye. Lo que decía antes, si esa persona no tuvo cuidado de afianzarse, de arraigarse, como dice aquí en la escritura, en la verdad, en la palabra,
va a tener una grave situación. Pero este espíritu viene a través de provocando confusión e inestabilidad. Tristemente, eso es lo que provoca. ¿Qué es la solución para esto? Vamos a verla más adelante, pero tengo que decir que también este enemigo ataca la manifestación del fruto del espíritu en el área de la paz. Pierdes la paz. Vas a andar inquieto, vas a andar inestable, vas a andar con confusión. ¿Qué pasó? ¿Por qué? No entiendo. Pues al no estar claros de la dirección, del tiempo, etcétera, no se está en paz. No puedes tener paz porque hay factores que no conoces, que no controlas y que te están presionando. ¿Qué causa la confusión? ¿Qué es lo que la causa? Diferentes fuentes de información también. También diferentes fuentes de información. No es la solución buscar por todos lados a ver qué me pueden dar, quién me ayuda. Hay un solo lugar en donde puedes encontrarlo. No hay nada malo en oír diferentes personas cuando ya se tiene una convicción bíblica firme, cuando ya tienes las bases firmes, el conocimiento, lo que son los principios de la vida cristiana. Está bien, no es de condenar. El problema viene cuando no tienes madurez para hacerlo. En esta imagen estoy presentando un versículo primero que dice el apóstol Pablo: os di a beber leche y no vianda, porque aún erais capaces, no erais capaces, ni sois capaces todavía. Era una forma de exhortación a los corintios. Pablo les enseña por qué les está llamando la atención. Cuando la Biblia habla de leche espiritual, en 2 Pedro 2:2, se refiere a principios básicos de la fe, lo básico. Cualquier persona está preparada para entender algunos conceptos básicos, pero no podrá comprender conceptos más complejos hasta que haya asimilado los básicos. Tienes que empezar para construir un edificio, tienes que empezar por el cimiento, por los cimientos, y después puedes levantar la construcción. Así es los conceptos básicos. Dice en Hebreos 5:2 en la Biblia, a estos conceptos más complejos se les denomina vianda o alimento sólido. Algunos dicen la carne, la verdadera carne, no la carne del pecado, la carne de la naturaleza del pecado. Estoy hablando de lo más profundo del conocimiento de la Escritura. En los rudimentos de la doctrina de Cristo, en Hebreos 6:1-2, Pablo incluye, entre otros, el arrepentimiento, la fe, la resurrección, la doctrina de los bautizos, ese tipo de enseñanza que es básica, es el fundamento. Como él estaba en obediencia y sujeción a la autoridad, bueno, perdón, aquí hubo un error. Los que están siendo responsables en lo que ya saben, ¿para qué quieren oír más? Por favor, no tomen lo que está escrito aquí en negro. Este fue un error mío. Pero la siguiente párrafo dice: pero los que están siendo responsables en lo que ya saben, ¿para qué quieren oír más? Sigan abundando, perfeccionen en lo que ya saben, obedezcan lo que ya saben, mediten en lo que ya saben, aplíquenlo en sus vidas. Eso solo los confunde y condena, porque mientras más reciben, más tendrán que dar cuentas, más tendrán que dar cuentas. ¿Cuál es la forma de vencerlo? Vamos a ver la forma de vencerlo, pero antes quiero hacer una oración. Señor, muchas veces creo que todos hemos pasado por ser atacados por este espíritu de jergueseos, este espíritu de confusión, inestabilidad, en donde las cosas no tienen solución, en donde el tiempo se ha prolongado tanto que entramos en desesperación. Grandes hombres de la fe que aparecen en tu palabra, tuvieron ese dilema tan fuerte como Jonás, como Job, como muchos otros, como Habacuc. Muchos lucharon contra ese temor, primeramente el temor, que ya lo vimos, pero también contra la inestabilidad y también
contra esta gran confusión que se viene al no tener las bases, las promesas. Si nos diste las promesas, tenemos que conocerlas para poder aplicarlas a nuestra vida. Cuando no las conocemos, porque no abundamos en el conocimiento de tu palabra, entonces va a venir el enemigo Gergeseo, el enemigo de la confusión e inestabilidad, a presionar y a quitarnos, robarnos la paz. La paz es fundamental para la vida, como lo hemos platicado. Quitar la paz afecta no solamente nuestro estado de ánimo, sino que afecta nuestra vida espiritual, pero también nuestra vida física. Gracias, Señor, porque tú nos das el cómo reconocer a nuestro enemigo y ahora nos vas a decir cómo vencerlo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues este es un versículo del Salmo que habla exclusivamente de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lumbrera es antorcha para ver en la oscuridad, en el camino, para no quedarse en confusión. La oscuridad es un aliado de la confusión. Siempre que hay confusión es como si vivieras en oscuridad. En 1 Corintios 14:33 dice Pablo, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Cuando hay confusión, esto no es obra de Dios. Dios no puede enviar confusión. La confusión la tenemos cuando no tenemos la lámpara de la palabra encendida, iluminando nuestro caminar, y cuando hay otra cosa, y lo vamos a ver un poquito más adelante, la razón por la cual también puede haber derrota por parte de este enemigo. El contexto habla de dones, especialmente, me refiero al de 1 Corintios que leí 14:33. Habla de los dones, especialmente los de lenguas y profecía, los cuales tienden a ser los más problemáticos. ¿Por qué? Porque cuando fluyen, causan que otras personas se alarmen, sobre todo los que no conocen lo que dice la Escritura y no aceptan ni las lenguas ni la profecía, que es algo que está escrito, y el Señor nos dice que son dones del Espíritu. Bien. Por eso el verso anterior aclara la necesidad del autogobierno. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. El espíritu de los profetas, dice, está sujeto a los profetas. No es que caes en un estado especial en donde es tomado tu mente y es quitada tu mente y fluye. Está fluyendo el espíritu, pero el profeta debe de tener autogobierno o dominio propio para no irse, para no caer en una desviación de lo que el Espíritu Santo quiere decir. 1 Corintios 14:32 lo dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. El autogobierno, cuando es profecía, lenguas, tiene que estar en nosotros desarrollado. El dominio propio, digamos, por otro lado. Dominio propio. Tiene que estar muy desarrollado para no cometer cosas que después van a hacer tropezar a una persona, sea hermano, sea creyente o sea incrédulo. Puedes ser piedra de tropiezo si no tienes dominio propio y de repente empiezas, y yo conocí personas que hablaban solamente cosas que querían. Una vez vino una persona y me dijo, el Señor me acaba de decir que me prestes tu carro porque tengo que ir a San Luis Potosí, y estaba nuevecito el carro, y hace muchos, muchos años, y me voy a ir en tu carro. El Señor me lo dijo. Pues en ese momento, en ese tiempo, era una persona importante en mi camino de creyente, y le di las llaves y fue y vino y me lo entregó perfectamente bien. Pero cuando hay una profecía de ese tipo, tiene que ser confirmada por el Señor. El Señor no hace cosas en oculto. Bueno, finalmente fue algo para bien, gracias a Dios, pero debemos ser prudentes al hacerlo. Santiago dice,
porque todos ofendemos muchas veces. Estamos volviendo a lo que es la lengua o la falta de dominio. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Luego dice el 3, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Nosotros debemos de desarrollar esa habilidad, esa capacidad para no caer en imprudencias y en ofensas graves. ¿Qué es inestabilidad? Antes de seguir con esto, vamos a orar. Señor, nuestra intención nunca será ser piedra de tropiezo para nadie, nunca. Pero si no dominamos nuestra lengua, si no confirmamos lo que tú nos vas a decir para una persona a través de tu palabra y a través de tu espíritu, entonces podemos pecar en eso. Por eso, Señor, queremos evitar confundir, pero también evitar ser confundidos por las cosas que suceden alrededor. ¿Por qué? Porque tenemos que tener dominio sobre las cosas y a través del conocimiento de tu palabra, entonces vamos a evitar que ataque esa confusión a nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dijimos confusión e inestabilidad. Vamos a ver, ¿qué es inestabilidad? Es otra forma de decirlo, es inseguridad. Muy bien, ¿qué la produce? ¿Qué produce esa inseguridad? ¿Qué produce esa confusión, esa inquietud, esa inestabilidad, esa no poder permanecer firme, estar siempre presionado, angustiado? ¿Qué la produce? Depender de uno mismo. Cuando es en nuestras fuerzas, cuando no acudimos al Señor Jesús, su palabra y su espíritu, cuando no acudimos a Él y por nuestra propia fuerza queremos combatir al enemigo, vamos a caer en una inestabilidad y vamos a perder la paz. Este enemigo, confusión e inestabilidad, se alimenta de inseguridad e inestabilidad, por supuesto. Tal vez parece que se repite, pero es importante darnos cuenta que acaba en confusión, que esa es la intención del jergueseo, enemigo jergueseo. Es necesario tomar la palabra de Cristo acerca de tomar una decisión total y definitiva. ¿Qué fue lo que el Señor dijo? Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esto es muy importante. Esto es importante. No, debe quedar muy claro que el gozo y la paz de la que hablo no es la paz del mundo ni el gozo del mundo. Estamos hablando de la paz que da el Señor y el gozo que proviene de agradar a Dios. En el mundo tendremos aflicción, vamos a tener pruebas, vamos a ser perfeccionados en la fe, como el Señor mismo nos los dijo. Así es que hay que dar un paso. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. En pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Sígame. Niegue sus deseos, niegue sus propios planes personales, niéguese a todo lo que es atractivo para la carne, niéguese y tome su cruz y sígame, obedézcame, obedezca mis mandamientos, sígame, busque la voluntad de Dios todo el tiempo. Eso es lo que está diciendo aquí. Porque todo el que quiera salvar su vida, hacer lo que él quiere, seguir con la forma que tenía, la perderá su vida. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. ¿Has librado tu mente de esa inestabilidad? Es una pregunta. ¿La has librado? ¿Se puede contar contigo porque tu sí es sí y tu no es no? ¿O es inestable? Esa es la forma de darte cuenta.
Cuando a veces dices sí o dices no, es como el hombre de doble ánimo. ¿Qué pasa con eso? Es, ya no divagas entre dos pensamientos, es firme, tu sí, y cuando dices no, es no, no vas a ceder ante eso. Es la pregunta aquí. Ya estás definido en que Jesús es tu Señor y haces su voluntad. Estás definido, estás seguro que quieres servir a Dios continuamente, no en ocasiones. Y estás aquí para establecer su reino y su justicia, cueste lo que cueste. Saben que algo que pasó durante este periodo que vivimos de aislamiento de la pandemia fue que muchas personas cayeron en un doble ánimo y siguen viviendo con su doble ánimo. Siguen viviendo con su doble ánimo, dicen que son cristianos, dicen que son salvos, dicen que tienen un Dios, pero no lo obedecen, no lo siguen, no cumplen con lo que el Señor ha establecido, no cumplen con su tiempo de oración, su tiempo de lectura de la palabra, su tiempo de congregarse, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. El servicio no está en su agenda, no está en sus términos, no sirven. Ponen sus propias condiciones de servicio y no las que pone el Espíritu para cada uno según los dones y talentos. Esas son consecuencias de personas que todavía no se recuperan porque no quieren pelear contra la inestabilidad y la confusión que hay en sus vidas. ¿Por qué? Pues porque si no tienen la palabra, no están siguiendo el Espíritu, no buscan servir a Dios y establecer su reino y su justicia en el mundo, no están viviendo una vida cristiana auténtica. Sí, la paz de Dios es fruto de la justicia. La justicia es santidad, limpieza, el Señor nos justificó y tenemos que mantenernos justos. Romanos 5:1. Ya fuimos justificados pues por la fe. De esa manera tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él ya nos justificó. Aquí viene el versículo al que me refería hace unos momentos. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Su sí a veces se convierte en no, su no a veces se convierte en sí, divaga, inestable, indefinida es su decisión y su forma de acción. ¿Por qué? Porque entre sus pensamientos hay confusión. No tiene firmes las bases bíblicas. ¿Por qué? Porque no lee o lee solamente una vez a la semana o cuando se aparecen o lo exclusivamente necesario para conseguir algo, ya sea buscar la paz, pero no pueden tener la paz porque no hay justicia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Qué sucede con esto? Santiago hizo una comparación con las olas. Es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. El mar, dependiendo del viento, fluye para un lado y luego fluye para otro. No está definida su trayectoria. No tiene descanso, va y viene, sube, baja. Y lo mismo ocurre con los que dudan. Igual, son inestables, indefinidos, inciertos. No puedes confiar en lo que te dicen porque la cambian después. Sí, bueno, pero es que yo te lo dije porque no había considerado porque que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿En base a qué voy a decir sí, que mi sí sea sí y que mi no sea no? En base a la obediencia a la voluntad de Dios que está reflejada en su palabra y en su espíritu. Así es que no tiene descanso, pero hay más. Es inestable y también lo es el que duda. La onda del mar es inestable, el que duda es igual de inestable. Va para un lado y para otro, depende de la circunstancia, depende del estado de ánimo, depende del mood, de la situación que esté viviendo. Es impulsada por los vientos y también lo es el que duda.
los vientos de duda, los vientos de cultura del mundo, los vientos de las falsas doctrinas, los vientos del deseo de prosperar de la forma que sea, también es el que duda. Y es capaz de una gran destrucción también. Y también lo es el que duda. El agua puede ser, es una bendición, el agua es vida, como dicen, y de ahí salió la vida o parte de lo que Dios creó, y es capaz de una gran destrucción también cuando está sin control, cuando está fuera de sus límites, así como lo es el que duda. Puede hacer grandes daños, no solamente a sí mismo, a su familia, en una iglesia, hasta en una nación. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, purifícalos, saca todo aquello que te lleva a dudar, a andar con ese doble ánimo, andar con ese sí pero no, o no pero sí. ¿Estás dispuesto? Sí, yo sí quisiera, pero no puedo. Tú sigues la voluntad de Dios, lees la escritura. Sí, pero es que se me complica porque hay tantas actividades. No tengo tiempo. No quieres darte lo mejor, dime. Y voy a hacer lo posible por ayudarte a que lo tengas. Pero si no lo tienes, si no lo quieres, no lo vas a conseguir. ¿Qué necesitamos? Necesitamos renovar el entendimiento. Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Si nuestros pensamientos están alineados con la voluntad de Dios, las cosas que hables, las cosas que digas, las cosas que hagas, van a ser conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Pero la base está en qué estás pensando. Si piensas doble ánimo, entonces va a ser una calamidad como las que acabo de describir en la pantalla anterior. Pero si tú eres definido y tú te estás alimentando y tú estás buscando y acudes al Señor a pedir perdón cuando sabes que te equivocaste porque el Espíritu te pone redarguir ese sentido de culpa, ese sentido de tristeza para arrepentimiento, no el de tristeza para destrucción, ese es del enemigo, pero el que provoca el Espíritu es tristeza para que te arrepientas. Bueno, crecer no es igual a aumentar diferente información. Hay gente que recolecta información de todos lados. Y busqué y tengo guardado un video que me llegó, está muy bueno, y también tengo esto, y oí acá y allá y esto. Y entonces tiene una mezcla de información. No es ahí el crecer, el madurar, no consiste en eso, sino en expandir el entendimiento de la verdad fundamental. Tus bases deben ser sólidas para que tu edificio pueda crecer alto y firme y no caiga. Recordemos el ejemplo que puso Jesús. Aquel hizo la comparación del que construye en la arena y el que construye en piedra, en un cimiento fuerte. Que construye en la arena, cualquier cosa va a tumbar su edificio, su vida. Va a hacerlo dudar, lo va a hacer confuso e inestable, atemorizado y con todos los demás enemigos que vamos a seguir viendo. Pero el que construye sobre bases firmes, el que construye sobre la roca, y estoy hablando, sí, Jesús es la roca, por supuesto, pero Jesús es la palabra. Recordemos cómo empieza Juan. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Así es que, si no acudes a Jesús, y estoy hablando Jesús, la palabra, no estás siguiéndolo, no estás obedeciéndolo. No eres parte de sus ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú estás en esa situación, yo te invito a que reflexiones. Yo te invito a que reflexiones y digas, he puesto muchas excusas, demasiadas excusas,
para no hacer lo que debo en cuanto a alimentar mis pensamientos, mi entendimiento, mi ser espiritual y mi alma y mi cuerpo, porque aún el cuerpo es bendecido porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Jesús. Así es que reflexiona, arrepiéntete y busca la forma de leer la palabra. El Señor va a tener misericordia si ve un corazón arrepentido. Si has tenido consecuencias por eso, pues ya has probado lo amargo que es la derrota ante esos enemigos. La primera derrota que tuvo el pueblo de Israel cuando entraron a Canaán fue en Jai, H-A-I, la ciudad de Jai. Habían hecho destrozado completamente Jericó. Ustedes saben que se cayeron los muros con la instrucción que les dio Dios, con la estrategia que les dio Dios. Pero después, ¿qué pasó? Que cayó la tentación de Acán, un hombre llamado Acán, que tomó un manto babilónico y oro que había ahí y lo escondió en su tienda. Pero ¿quién se esconde de Dios? Si tú piensas que porque no te ven los demás, porque no te podemos ver, porque no estamos atentos a tus comportamientos, puedes esconderte de Dios. Adán se fue a esconder, quiso esconderse. Adán y Eva quisieron esconderse porque es la primera reacción al pecado. Buscan esconderse. Igual Acán escondió todo, pero fue descubierto por Dios y le dijo cómo llegar a eso hasta que lo confesó. Le dijo Dios a Josué cómo llegar a descubrirlo hasta que lo confesó y murió, tragado, apedreado, él y toda su familia y todos sus bienes. Entonces, no se trata de tener mucha información disponible. No se trata de ver demasiadas videos, mensajes, si tu fe es inestable. Tú vas a decir, no, pero es que yo me considero una persona madura. Muy bien, perfecto, qué bueno, excelente. Veamos, ¿cómo está, cómo te va con los heteos? ¿Qué temores tienes? ¿Cómo te va con los gergeseos? ¿Vives en confusión, en inestabilidad? Hay ocasiones en las que tomar una decisión te cuesta demasiado. La angustia es parte de tu día a día. El insomnio no te deja dormir porque traes esa inquietud, porque traes ese malestar. Entonces, creo que has acumulado mucha información, has oído y leído mucho, pero no está arraigado en tu corazón. No está fundamentado en piedra, sino en arena. Así es que, ¿hay solución para eso? Sí, sí la hay. Sí, sí la hay. La solución es arrepiéntete, busca al Señor, pídele perdón a Jesucristo y entonces Él te limpiará de todo pecado y empieza a alimentarte, empieza a recibir lo que el Señor tiene para ti, porque si no, puedes seguir creciendo. Y esto no es como una bola de nieve que se desliza por una montaña. Es como una pequeña desprendimiento de tierra en un monte alto que va moviendo más piedras y más tierra hasta que llegue y hace un gran daño abajo. Así es que, pues este es el enemigo jergueseo, el enemigo confusión e inestabilidad. Y quiero terminar aquí diciendo animándote a que puedas decir, yo no he cambiado mi convicción, sino que he crecido en el entendimiento de la verdad en la que estoy arraigado, cimentado. ¿Por qué? Porque sigues firme lo que dice la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, pero en base a lo que enseña el Espíritu, no doctrinas de error, de lo cual nos advirtieron los apóstoles, nos advierten que al final va a haber muchos falsos profetas y falsos maestros. Debes poner mucha atención y no estarte llenando tus pensamientos y tu ser de las mentiras del diablo que está intentando robar las promesas, las bendiciones de Dios, y si te puede hacer caer y apartarte, porque tristemente muchos se han apartado, muchos no volvieron a la iglesia
y no están recibiendo lo que deben, porque el Señor quiere que te alimentes, el Señor quiere que te congregues en medio de la gente. Dice que Dios habita en medio de la alabanza. Tristemente yo veo cuando inicia la reunión, muy poca gente acude a la alabanza. ¿Saben que eso es lo que damos al Señor? ¿Saben qué le dijo el Señor a varios de los reyes antes de que fueran a una guerra? Le dijo, Señor, ¿nos vamos a tener victoria? Sí, yo lo he entregado en tu mano. Bien, ¿quién debe de ir adelante? De las tribus, de las 12 tribus, ¿quién va adelante? El ir adelante significa expuesto, sí, pero también estaba la protección de Dios y el poder de Dios. Por eso enviaban adelante a Judá. Si tú buscas Judá, Judá significa alabanza. Alabanza significa. Así le pusieron a ese hijo de Jacob cuando lo vio. Lea, que es la madre de Judá, le puso alabanza. Así es que, ¿cómo vas a tener una vida victoriosa? ¿Cómo vas a luchar si las cosas básicas, la palabra de Dios, la oración, el buscar el Espíritu Santo y la alabanza? Y no estoy hablando, no, si yo prendo la música en la mañana y oigo alabanzas, qué bueno. Pero el Señor quiere que el ejército suyo, que su ejército vaya y que delante vaya Judá, alabanza. Así es que yo te invito también a que reacciones, a que digas, no puedo seguir haciendo tratos con las cosas que eran antes. Recordemos que Dios dijo, sí, te lo voy a entregar, pero cuando entres, los vas a destruir. No vas a hacer concesiones, ni acuerdos, ni sociedades. Vas a deshacerte de todo eso y vas a seguir las instrucciones que yo te dé para que seas victorioso. Los invito a que reaccionemos todos. Debemos de reaccionar. Busca lo que te diga el Espíritu en todo lo que enseñamos hoy. Y vamos a orar. Señor, Señor, qué triste es cuando un enemigo como estos se apodera de nuestra alma, se apodera y nos trae confusión, inquietud, tristeza, angustia, dolor, padecimiento, enfermedades, producto de tanto angustia y confusión. Pero Señor, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que a cada uno de nosotros nos hables en todas las áreas que no te gustan de la forma en la que estamos comportándonos y viviendo nuestra vida. Y estoy orando por los que están conectados en este momento, por los que están escuchando de los que están conectados, por los que están atentos durante toda la plática de los que están conectados, pero también estoy pidiéndote como pastor por todos los que son miembros de la Iglesia Semillas de Amor, para que busquen la forma de el cómo sí se puede asistir a la alabanza los domingos y sí se puede ir a la iglesia, a la reunión de la iglesia y sí se puede reunirnos hoy porque aquí hay enseñanza que viene de tu palabra. Por lo tanto, eres tú, Señor, el que nos estás enseñando, porque en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Gracias, Señor, porque yo sé que la forma de exhortarnos es a través de estas enseñanzas, porque muchos son derrotados por los enemigos y quedan en el campo de batalla. Gracias, Señor. Yo te pido que nadie caiga en incredulidad, que todos permanezcan en fe, que afiancen las bases de la doctrina cristiana, de la Biblia, de lo que nos enseña la leche espiritual no adulterada que le llama Pablo. Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo que despierte, que se levante, que amanezca para todos aquellos que han estado concediendo a su propio gusto, que no han dejado
las cosas y no han tomado del mundo y volvieron a tomar algunas cosas del mundo y no han tomado la cruz para seguirte, la cruz de obediencia, como tú obedeciste al Padre y fuiste a la cruz de dejar las cosas personales del mundo a menos que tú digas que se deba hacer, pero no por encima de ti, Señor. Tú debes de ocupar el primer lugar y tus mandamientos son claros y por escrito los dejaste. Muchas gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros, de todos nosotros. Te pido que se levanten, Señor, que no permanezcan como están, que reaccionen, que no cedan ante el enemigo, que no escuchen las voces extrañas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. También te pido, Señor, por los enfermos, por si algunos enfermos, si los que están enfermos, que sean levantados con tu poder, Señor. Intercedemos por ellos, nos ponemos en la brecha para interceder por ellos y reprender el espíritu de enfermedad en todas las personas que han acudido a nosotros para orar. También oro por todos aquellos que han caído como esclavos del maligno y está atormentando sus vidas, que está torturándolos, que ha causado daños en su ser espiritual, anímico y físico. Te pido por ellos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que sean libres de todas esas ataduras, maldiciones, mentiras, engaños, de todas esas dudas y confusiones y temores. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú has tenido misericordia con todas las personas que están limitadas de su libertad física en las instituciones de detención. Te pido para que ellos se fortalezcan en esta prueba, para que conquisten aquello que está viniendo a atacarlos, este tipo de enemigos de los que hemos estado hablando. Gracias, Señor, porque sé que pronto saldrán y anunciarán tu gloria, anunciarán tus bendiciones, anunciarán lo que has hecho, el evangelio cómo ha tenido impacto en la vida de otros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te pido también, Señor, porque la gente puede entender la diferencia entre diezmo y ofrenda. Te lo pido no porque yo dependo de ti siempre, Señor, pero por ellos, por cada uno de ellos, tal como lo compartió como el mensaje que tú enviaste el domingo, Señor. Y no es que me afane por el soportar a la iglesia, me afano porque las consecuencias de desobedecer. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo sé que hay muchas mentiras que el diablo sembró en estos tiempos, pero, Señor, tú eres el Dios de la verdad. Revélales cuál es la verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien.